Son las 11, vamos a esperar un par de minutos nada más para comenzar con la presentación. Bien, en honor al tiempo vamos a dar inicio al webinar sobre cierre de faenas e instalaciones mineras en Chile. Vamos a ver todos los aspectos técnicos y vamos a terminar con la parte, saliendo un poco de la parte técnica, vamos a meter la parte de las garantías. El cierre de faenas e instalaciones mineras está reglado principalmente en dos cuerpos normativos. La ley 20.551, que fue publicada el 11 de noviembre del año 2011, y tuvo un periodo de vacancia de un año, comenzando la vigencia plena el año 2012, y luego fue modificada el 18 de julio de 2020, con el fin de poder introducir algunas modificaciones en el área en todo lo que tenía que ver con las garantías. Lo principal fue que se introdujeron la posibilidad de otorgar pólizas de seguros como garantías para asegurar el estado de cumplimiento de los planes de cierre. Eso lo vamos a ver al final de la presentación. Y además de esta normativa, que es la 20.551, está el reglamento de esta ley sobre cierre de faenas e instalaciones mineras. Cuando hablamos de cierre de faenas e instalaciones mineras, lo importante es tener claro el objeto de la ley. Parece ser una ley muy complicada, pero entendiendo para qué sirve, se nos facilita el entendimiento de toda la normativa. La finalidad de la ley de cierre de faena es integrar las medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se producen por el desarrollo de las actividades mineras, tomando especial consideración en todo lo que es la estabilidad física y la estabilidad química, ¿ya? Antes de la ley 20.551, el cierre de las faenas e instalaciones mineras estaba arreglado por un título muy pequeño dentro del reglamento de seguridad minera, ¿ya? Y esto no era más que un saludo a la bandera, y dentro dentro de los métodos de explotación había un acápite muy pequeño que hacía referencia a qué iba a pasar con las instalaciones donde se desarrollaban las labores mineras. Y era una cuestión casi referencial. Hoy día hay una normativa robusta que se preocupa de ver
qué es lo que va a pasar con todas las instalaciones, y con especial cuidado en dos aspectos, que es la estabilidad física y la estabilidad química. Y la ley define qué es lo que es la estabilidad física y la estabilidad química. La estabilidad física es lo que es que no se nos venga abajo, excepto las obras. Digamos que la normativa siempre ha estado preocupada de esto. Y la estabilidad química fue un concepto bastante nuevo, que se introdujo el año 2011 en nuestra normativa, y que dice relación con la interacción de las instalaciones que quedan al término de una operación minera, con los elementos del medio ambiente. ¿Ya? Eh, Habla acá que la estabilidad química, la situación de control en agua, aire, perdón, agua, aire y el suelo, de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuera necesario, la reacción química que causa acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que se encuentran en obras y depósitos masivos mineros, tales como depósitos de relaves, botaderos, depósitos de estériles y repias de lixiviación. Este es no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que vino a ser reconocido en nuestra normativa a partir de la ley de cierre de faena, la 20.551 del año 2011. Y por primera vez la normativa se preocupaba de que esta interacción con estos elementos del medio ambiente estuviera regulada y suficientemente resguardada y mitigada. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. El objeto voy a volver una slide atrás. Teniendo claro esto, se nos ordena el entendimiento de toda la ley de cierre de faenas y de instalaciones mineras. El objeto del plan de cierre es integrar el conjunto de medidas y acciones que pretenden mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera. Entendiendo que el objeto del plan de cierre es este, vamos a entender fácilmente el resto de la normativa. Entonces, lo que hemos definido bien es el objeto del plan de cierre, pero ¿qué es un plan de cierre? Un documento, no es más que un documento donde se deja plasmada el conjunto de medidas, ¿cierto?, que se van a tomar con el objeto de mitigar los efectos. El documento es el plan de cierre. ¿Quién debe presentar un plan de cierre? Todas las personas que trabajan en esta actividad. Se habla de faena. ¿Ah? Y es importante que la ley habla de faena minera, no habla de compañía minera, porque cada compañía deberá presentar un plan de cierre por cada una de sus faenas existentes. Este webinar está dirigido a personas de la industria y a personas que no son de la industria, entonces voy a hacer algunas precisiones que para algunos pueden ser obvias, pero para otros no. Una compañía minera puede tener más de una faena en Chile, ¿ya? Entonces, por cada una de estas faenas debe presentarse un plan de cierre. Y este plan de cierre debe ser aprobado antes del inicio de las operaciones. Hubo, obviamente, cuando el año 2011 y 2012, cuando fue publicada la ley, cuando entró en vigencia, hubo un periodo de adecuación, que ya pasó, digamos, que era para que las compañías que estuvieran operando pudieran seguir operando y en el intertanto preparar un plan de cierre que sea aprobado y que entre en vigencia, digamos, que pueda trabajar mientras se desarrolla el plan de cierre. Pero eso ya pasó. Eso está basado en la normativa, en los artículos transitorios de la ley 20.551. Hoy en día ya esa situación no se da y cualquier faena minera debe tener aprobado su plan de cierre antes del inicio de sus actividades. Y este plan de cierre debe ser presentado a Senagemin, quien lo va a revisar y lo va a aprobar desde el punto de vista técnico, y va a revisar, como vamos a ver más adelante, las actualizaciones y va a fiscalizar el cumplimiento de los planes de cierre. ¿Bien? Entonces, un resumen pequeño de esta slide. ¿Quién debe presentar un plan de cierre? Todas las personas que trabajen, que desarrollen labores en la industria extractiva minera, un plan de cierre por cada una de las faenas
y este plan de cierre debe ser presentado a Senajemín, que lo va a revisar desde el punto de vista técnico, y además va a revisar las actualizaciones y posteriormente efectuar la fiscalización del cumplimiento del plan de cierre. ¿Ya? El plan de cierre debe elaborarse en conformidad con la resolución de calificación ambiental que haya aprobado el proyecto minero. El plan de cierre no puede ir por cuerda separada o por un camino aparte. El plan de cierre está encamisado por la resolución de calificación ambiental. Y los contenidos del plan de cierre están establecidos en la ley 20.551. Es una ley que en este sentido es bastante clara, porque nos señala cuáles son cada uno de los aspectos que deben considerarse al momento de elaborar un plan de cierre. ¿Ya? Acá está. El plan de cierre señala los elementos que deben ser contemplados. Destaco algunos que me parecieron importantes, ¿cierto? La individualización completa de la empresa minera, la descripción de la faena minera, el conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y química del lugar. ¿Ya? Estos son, ahora, como les decía, y como bien señala la ley, los contenidos mínimos. La compañía minera, cuando desarrolle su plan de cierre, por cada una de las faenas, puede agregar más elementos. Este es el contenido mínimo. Pero cumpliendo con estos objetivos, ya estamos frente a un plan de cierre que cumple con la normativa. El Senajemín, que es como hemos señalado, es el organismo que aprueba y posteriormente fiscaliza el cumplimiento de los planes de cierre, pone a disposición de toda la industria minera en la web una especie de guías para poder desarrollar estos planes de cierre. Entonces, es bastante importante tener esto presente, porque el Senajemín va a fiscalizar de acuerdo a estos mismos criterios que ha entregado a la industria. Entonces, debemos tener presente, y como vamos a ver en la slide siguiente, los procedimientos para aprobación de planes de cierre se dividen en dos: procedimientos de aplicación, procedimientos para aprobación de planes de cierre de aplicación general y procedimiento simplificado. El procedimiento de aplicación general es para todas aquellas faenas cuya capacidad de extracción de mineral o de procesamiento sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales por cada una de sus faenas mineras. ¿Ya? Y procedimiento simplificado será obviamente para todas aquellas que sean inferiores a ese límite de 10.000 toneladas. Y como señalábamos en la slide anterior, el Senajemín pone a disposición del servicio lo que es bajo a 10.000 toneladas, la divide en dos y entrega y pone a disposición de los usuarios 2 guías metodológicas para poder cumplir con esta obligación. Uno que va de las 0 a las 5.000 toneladas y otro que va de las 5.000 a las 10.000 toneladas. Sobre las 10.000 toneladas estamos hablando ya derechamente del procedimiento de aplicación general. Aquí están las guías metodológicas que les señalaba yo, las pueden descargar desde la web. Entonces, cada una de las personas que está obligada a presentar un plan de cierre, dependiendo del tramo en que se encuentren, pueden bajar desde la web una guía metodológica que les va a ser muy útil para poder elaborar el plan de cierre de cada una de sus faenas. La ley también distingue la obligación que tiene el Senajemín para aprobar el plan de cierre en la resolución. ¿Ya? Los planes de cierre son aprobados por una resolución del director del servicio,
¿ya? Y va a mencionar, obviamente va a haber una descripción de las faenas, se van a tomar en consideración los elementos que se pusieron a disposición del servicio para ser aprobados como medidas de mitigación, van a ser aprobadas. Y la gran diferencia viene en la obligación de imponer una garantía, ¿ya? Las faenas que tengan una producción mensual que sobrepase las 10.000 toneladas mes, estarán obligadas a presentar una garantía para asegurar al Estado el cumplimiento de las medidas de mitigación que se propongan. Las faenas que no cumplan con que no sobrepasen este límite de las 10.000 toneladas mensuales, no están obligadas a presentar las garantías. Sí están obligadas, obviamente, a señalar cuáles van a ser las medidas de mitigación, y a proponerlas y a someterse al procedimiento de aprobación, pero no están obligados a garantizar financieramente el cumplimiento de estas medidas. Y aquí, bueno, esto se ve reflejado en la aprobación que va a otorgar el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CNGMIN. El pronunciamiento del CNGMIN debe ser otorgado, una vez que se someta el plan de cierre, a su aprobación en un plazo máximo de 60 días, pero puede ser suspendido. Puede ser suspendido para solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, ¿ya? El CNGMIN podrá, y esto es bien interesante, solicitar ampliaciones al usuario. Podrá decirle, ¿sabe qué? En el plan de cierre que usted me está presentando para la aprobación, resulta que no está suficientemente explicada o no está suficientemente cubierta esta medida, y vamos a pedir que amplíe la explicación. O derechamente se puede pedir una rectificación. Y en el caso de que se soliciten estas rectificaciones o ampliaciones, el CNGMIN suspenderá el plazo de los 60 días para la aprobación del plan de cierre. Podrá ampliarse por un plazo máximo de 10 días. Entonces, en un plazo de 60 días, el CNGMIN deberá pronunciarse aprobando o rechazando el plan de cierre que se le ha presentado, ¿ya? Bueno, aquí están los elementos básicos para poder aprobar el plan de cierre que se le presenta a CNGMIN. Contar con métodos de explotación, con los depósitos, los depósitos se encuentran aprobados, obviamente de ajustarse a la resolución de calificación ambiental que aprueba el proyecto. Hay una cuestión bastante novedosa en esta normativa, que es cuando te señala que cuando sea rechazado un plan de cierre, deben indicarse los motivos de este rechazo y cuáles son las correcciones, rectificaciones y modificaciones necesarias, ¿ya? Todo lo no observado se va a entender por aprobado respecto de una faena minera determinada. De tal forma que, si yo vuelvo a presentar un plan de cierre respecto de una faena y no han habido modificaciones, me basta con cumplir o modificar esos aspectos que han sido observados. Y el resto no podrá ser observado nuevamente. Y esta cuestión ha sido algo bien importante, bien novedoso, y que ha traído un gran beneficio a la industria minera en el proceso de aprobación de estos proyectos de cierre, perdón. Bien, entonces, el procedimiento, y una cuestión práctica, el procedimiento de aplicación general tiene un plazo de 60 días, que como hemos dicho puede ser suspendido un par de veces, y el procedimiento simplificado, que como sabemos, ya hemos expuesto, son para faenas bajo 10.000 toneladas mensuales, es un plazo máximo de 30 días para que el Servicio Nacional de Geología y Minería se pronuncie. Bien, una vez aprobado el plan de cierre, independiente de si estamos hablando de
planes de cierre que fueron aprobados por método de aplicación general o por método simplificado. Una vez aprobado, se generarán auditorías de los planes de cierre, ¿ya? Y estas auditorías tienen por objeto cerciorarse de que el plan de cierre se está cumpliendo de la forma que fue propuesta al servicio y de la forma que fue aprobada por el servicio, ¿ya? Hay 4 tipos de auditorías, ¿ya? De auditorías periódicas, extraordinarias, voluntarias y finales. Vamos a ver cada una de ellas. Auditorías periódicas. Las empresas mineras sujetas al procedimiento de aplicación general, cada 5 años deben realizar una auditoría, ¿ya? Esta auditoría se realiza a costo de la empresa minera y de acuerdo a un programa de fiscalización elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería. El servicio va a dictar una resolución exenta señalando cuáles son las faenas que van a ser auditadas en cada uno de los años. Para el año 2021 se estableció el programa de auditorías periódicas de acuerdo a la resolución exenta 69 de 2021. ¿Ya? Esta aún no ha sido dictada para el año 2022, pero ya estamos a puertas de que sea emitida. Entonces, cada año, el SENAGEMIN dice, señores, estas son las faenas mineras que ya cumplen 5 años y que van a ser auditadas. Entonces, la compañía minera ya tiene claro que le va, bueno, digamos que la compañía minera ya lo sabe porque su programa cumple 5 años, pero aún así el SENAGEMIN va a emitir una resolución exenta señalando cuáles son las faenas mineras que deben ser auditadas ese año. Y esta es la auditoría periódica. Ahora, hay auditorías, otro de los tipos que hemos visto es la auditoría extraordinaria, que es ordenada por el SENAGEMIN, también a costo de la compañía minera, y esta se da ante situaciones graves que tengan, que estén relacionadas con alguna modificación o adecuación del plan de cierre. Cuando el plan de cierre debe hacer, por ejemplo, se hace una fiscalización y resulta que hay una desviación importante que ha sido detectada, el SENAGEMIN puede pedir a la compañía una auditoría externa, extraordinaria, a su propio costo, ¿ya? Y cada vez que, en definitiva, cada vez que hay una desviación del plan de cierre aprobado. En este caso, se van a generar las auditorías externas, que son a costo de la misma compañía minera para cada una de sus faenas. Hay otros 2 tipos de auditoría, que son las auditorías voluntarias, que estas son solicitadas por la misma compañía minera, ¿cierto? Cuando se produce una modificación al proyecto minero que pudiera incidir la adecuación o modificación del plan de cierre. Como hemos señalado, la resolución de calificación ambiental, el plan de cierre debe ser aprobado ajustándose a los parámetros establecidos en la resolución de calificación ambiental, y la resolución de calificación ambiental, obviamente, debe pronunciarse respecto de un plan de explotación minera diseñado previamente que ha sido sometido a su conocimiento. En este caso, si es que hay una modificación al plan minero, que obviamente va a influir en la resolución de calificación ambiental, habrá que también tener consideración al plan de cierre. Y en este caso es la propia compañía la que debe informar al servicio y solicitar una auditoría voluntaria respecto del plan de cierre aprobado. ¿Vale? Y finalmente tenemos las auditorías finales, que tienen por objeto cerciorarse de que se han cumplido todas las medidas de mitigación que han sido propuestas por la compañía minera para una faena minera determinada. O sea, al final del ciclo de vida de una faena, cuando ya se ha cumplido con todo, es la propia compañía la que puede solicitar que se... Y así sería lo obvio, digamos,
que se haga una auditoría. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante, esto tiene implicancias financieras, porque con el informe de auditoría final se liberan las garantías que se han otorgado al Estado para el cumplimiento del plan de cierre. El plan de cierre tiene, como hemos dicho, el plan de cierre debe contener un conjunto de medidas que tiene por objeto mitigar los efectos de la actividad minera, y estas medidas de mitigación deben estar garantizadas financieramente. Una vez que se ha acabado y se ha llevado a cabo el plan de cierre y se han efectuado todas las medidas de mitigación, la compañía puede solicitar una auditoría final, y con el informe de auditoría final que señala que se han cumplido de buena forma todas las medidas de mitigación, se van a devolver las garantías que han sido otorgadas con este efecto. ¿Quién realiza las auditorías de los planes de cierre? No es el SENAGEMIN, el SENAGEMIN lo fiscaliza, pero las auditorías son efectuadas por auditores externos. Y estos auditores externos se encuentran en la web de SENAGEMIN y pueden ser contactados por las compañías mineras para que se efectúen esta fiscalización. En la mayoría de los casos, las propias compañías van a poder determinar y pedir que la auditoría sea efectuada por un determinado auditor externo. Pero en el caso de las auditorías extraordinarias que son ordenadas por el SENAGEMIN, cuando se detecten desviaciones a las mitigaciones propuestas, el SENAGEMIN podrá determinar quién en particular va a ser el auditor que va a efectuar esta auditoría. Aquí les puse el link donde ustedes pueden encontrar esta lista de auditores externos. Esta presentación entiendo que les va a ser compartida después, así que van a poder pinchar el link y van a ir directamente a la página del servicio donde se encuentra este listado de auditores externos. Bien. El plan de cierre entonces se presenta al servicio para la aprobación de y este va a determinar las medidas de mitigación que van a ser efectuadas. Ahora, en algunos casos va a ser necesario, obviamente, poder actualizar el plan de cierre. ¿Y por qué? Porque puede que haya alguna desviación en la forma en que nosotros planificamos la explotación del yacimiento, y esta desviación, como bien sabemos, puede ser una cuestión programada o algo que o puede ser un factor externo que nos obligó a modificar el desarrollo de nuestra actividad. Bueno, como sea, nosotros vamos a tener que actualizar el plan de cierre al efectivo desarrollo de la explotación minera. ¿Ya? Entonces, y también puede suceder que, por ejemplo, se realice una auditoría y la auditoría nos diga, resulta que hay una desviación, hemos detectado que hay una desviación a la forma en que se planificó la explotación minera, entonces vamos a tener que actualizar el plan de cierre. Bien, en este caso habrá que actualizar el plan de cierre. No hay más que eso. ¿Quién debe implementar el plan de cierre? Es la misma compañía minera, la que se encuentra obligada a ir implementando todas las actividades de mitigación que ha propuesto al SENAGEMIN para mitigar sus efectos. ¿Ya? Entonces, la misma compañía minera es la responsable. ¿Ya? Pueden ser efectuadas en la práctica por la misma compañía minera o por un tercero, por cuenta de la compañía minera. Pero lo importante es que el responsable de efectuar las labores de mitigación es la compañía minera.
aquí hay un poco lo que les comentaba antes, eh, sobre el informe final de auditoría. Una vez efectuada eh, en la medida que se vaya cerrando, se vayan realizando las labores de mitigación, se van a ir liberando las garantías, puesto que ya no hay algo que garantizar al Estado, ya se están cumpliendo las obligaciones. Eh, Finalmente, una vez que se han cumplido todas las mitigaciones al final del ciclo de vida de la compañía, de la faena, el Senajimín va a emitir un certificado que dice, ¿sabe qué? Aquí se han cumplido todas las obligaciones de mitigación a las que se obligaron en relación a esta faena minera. Entonces, ¿para qué me va a servir este certificado? Para liberar las garantías financieras que yo he puesto para asegurar al Estado el cumplimiento de esta obra. Hay dos tipos de certificados. Hay certificados de cierre parcial y de cierre final. El de cierre parcial es una cuestión bastante obvia. Cuando han habido cierres parciales de la faena, por ejemplo, hay un botadero que termina su vida útil. Y se cumplen todas las obligaciones a las que se obligó la compañía para mitigar los efectos de llevar a cabo actividades en ese botadero. Bien, el Senajimín va a otorgar un certificado de cierre parcial respecto de esa instalación, y respecto de esa instalación, el titular podrá levantar o podrá pedir que se le devuelvan las garantías financieras que aseguraban el cumplimiento de las obligaciones en relación a esa instalación. Y hay un certificado de cierre final, que es un poco evidente, que habla del final completo de las obligaciones que tienen relación con una faena minera. Entonces tenemos estos dos tipos de certificados: certificado de cierre parcial y certificado de cierre final. El que fiscaliza el cumplimiento de un plan de cierre es el Senajimín, ¿cierto? Inspecciona el cumplimiento de las obligaciones y se apoya, como hemos señalado antes, en los auditores que se encuentran listados y aprobados por el Senajimín. ¿Qué pasa si resulta que no se cumple, o hay alguna de las, se configura alguna de las faltas que la propia ley establece respecto por un incumplimiento del plan de cierre? El director nacional va a emitir una resolución que va a señalar cuál es la infracción, cuáles son los fundamentos para proceder a esa infracción, y va a sancionar. Hay una serie de hechos que ya están tipificados en la ley 20.251 que importan un incumplimiento al plan de cierre, ¿ya? Y estos están señalados en la ley y están descritos y tratados con mayor detalle en la ley. Y por ejemplo, dicen las que causan la muerte o lesión grave de una persona, el daño a la propiedad pública o privada, abandonar total o parcialmente una faena minera. Estas situaciones van a ser sancionadas por el Director Nacional de Servicios de Geología y Minería mediante una resolución que tiene que estar fundada, y va a estar fundada en la medida que va a ir describiendo los hechos que fundamentan la sanción. La sanción tiene dos aspectos: un aspecto pecuniario, que dice relación con una multa, y otro que dice relación con suspensión temporal de las operaciones. O sea, ambas duelen bastante a las compañías. Las multas obviamente duelen por la parte financiera, pero la suspensión de las operaciones es una cuestión que es bastante
bastante fuerte para gran parte de las compañías. Y esto es lo que la mayoría de las compañías, esto es a lo que le tienen miedo a la mayoría parte de las compañías, que paralicen las operaciones. Esta multa debe ser, bueno, una cuestión práctica más, debe ser pagada al servicio, pero lo importante es que puede ser reclamada al tribunal y también al mismo servicio. El recurso que corre en primera instancia es el de reposición administrativa, que debe ser interpuesto ante el mismo Servicio Nacional de Geología y Minería, solicitando, puede ser, o cambiar, o alzar la multa. Lo importante es que luego de la reposición administrativa existe la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia, solicitando también que se deje sin efecto, que se cambie la multa impuesta por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Esta es la vía judicial. Entonces tenemos la imposición de la multa, por los motivos que están establecidos en la ley. Luego de la imposición de la multa existe la posibilidad de reponer administrativamente, pidiendo al mismo servicio que se cambie o que se deje sin efecto la multa, y posteriormente reclamar ante el Tribunal de Letras. Ahora, no es fundamental, pero sí es importante tener presente que no es necesario recurrir al mismo servicio. O sea, eventualmente podríamos evitar o simplemente saltarnos la parte de la reposición administrativa y recurrir directamente a los tribunales de justicia solicitando que se deje sin efecto o que se cambie la sanción que se ha impuesto por infracción a la ley 20.551. Bien, hemos visto todo lo que tiene relación con la parte técnica de la ley 20.551. Vimos cuál era el objeto, ¿cierto?, del plan de cierre, vimos qué es lo que era el plan de cierre, los contenidos, los procedimientos, las auditorías, cuándo deben ser actualizados y el cumplimiento del plan de cierre. Todo eso son aspectos técnicos de la ley de cierre. Y ahora vamos a pasar a un aspecto que no es netamente técnico, sino que dice relación con las garantías financieras que tienen por objeto asegurar al Estado que se van a cumplir las obras de mitigación que se han acordado y que se han propuesto para mitigar ciertos los efectos producidos por la actividad minera, ¿no? Estas son las garantías. Como les señalaba antes, también hay unas guías metodológicas muy buenas emitidas por el servicio que hablan sobre la garantía financiera, la explican y hablan también de la fórmula de calcular estas garantías financieras. Yo recomiendo fuertemente tener estas a mano, puesto que ahí están los criterios que utiliza el servicio. Entonces, al tener presente esto, sabemos exactamente a qué nos estamos, a qué debemos atenernos y cuáles son los criterios que va a tener el organismo fiscalizador respecto de esta materia. Bien. ¿Quién debe constituir la garantía financiera? Como les señalaba antes, todas las compañías que efectúen operaciones mineras y que deban someterse al procedimiento de aplicación general. O sea, cada vez que un procedimiento se refiera a una faena que tenga una capacidad de extracción o procesamiento superior a 10.000 toneladas mensuales, va a caer en el procedimiento de aplicación general. Y estas son las que deben constituir garantías financieras. Como les señalaba, la garantía financiera tiene por objeto asegurar al Estado el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el plan de cierre, ¿no? Para esto se aportan estos fondos. Esta es la idea. Aquí hay una cuestión administrativa que en definitiva se pone al servicio de Senagimín para que puedan ser cobrados por esto rápidamente en el caso de incumplimiento de las compañías.
¿Cómo se determina el monto de la garantía? Muy fácil, se traen a valor presente el costo de toda la... Fácil decirlo, pero se traen a valor presente todos los costos de implementación de las medidas de cierre, y eso va a determinar el monto de las garantías financieras que deben presentarse al servicio. ¿Y cuáles son los instrumentos elegibles como garantía? Hay tres casos, hay tres tipos, ¿ya? Que van a ir en relación con la liquidez de cada uno, ¿ya? Obviamente, los tipos A1 son los más líquidos, y vamos derivando hasta los A3, que son los menos líquidos. Que estamos hablando de sesiones de contrato, son cosas que, en definitiva, el servicio de geología y minería no va a poder liquidar rápidamente. Entonces, en la medida que avanza el desarrollo de una faena minera, los instrumentos que deberán entregarse al servicio serán cada vez más líquidos, por una cuestión práctica. Estamos acercándonos al cierre efectivo de la faena, entonces la posibilidad de que el Senagemiin deba recurrir a estos instrumentos más líquidos es más alta. Entonces, en la medida que nos acercamos al cierre, debemos ir poniendo a disposición del servicio instrumentos cada vez más líquidos. Y aquí hay un tema importante, que, como les señalaba, el año 2018 hubo una modificación en la ley 1551 para que las compañías puedan entregar como instrumento financiero para garantizar el cierre de sus operaciones pólizas de seguro, ¿ya? Esta póliza, como dicen acá, la póliza de garantía deberá ser tomada o contratada a nombre y en beneficio del servicio, quien será considerado el asegurado para todos los efectos legales y contractuales que correspondan. Este fue un gran espaldarazo financiero a las compañías que desarrollan actividades mineras, puesto que pasamos de una obligación con una carga financiera terrible, que es un certificado de depósito a la vista, a la posibilidad de garantizar el cumplimiento de mis obligaciones a través de una póliza de garantía. Obviamente esto es un gran espaldarazo financiero, porque la cantidad de capital inmovilizado que implicaba tener un depósito a la vista, una boleta bancaria, era muy alta. Las empresas deben otorgar, como señalaba, esta garantía a partir del inicio de sus actividades, ¿ya? Pero deben ir cambiando estos documentos a documentos más líquidos en la medida que se va avanzando. Aquí hablamos de que si la vida útil es mayor a 20 años, el total debe ser puesto a disposición de servicio dentro de 2/3 de esa vida útil, y si la vida útil es mayor a 20 años, el total de la misma deberá ser puesto a disposición de servicio dentro del plazo de 15 años. O sea, claramente estamos viendo que en la medida que nos acercamos al cierre, o que estamos más pronto a la posibilidad de tener que recurrir a estos instrumentos, estos deben ser otorgados y deben ser cada vez más líquidos. Como les señalo, aquí en esta tablita, esta tabla está en la guía metodológica que el Senagemiin entrega. O sea, esta es la forma en que el Senagemiin interpreta la ley. Bueno, la ley lo establece así, pero es bueno que el Senagemiin nos entregue una guía metodológica que vaya en la línea con la normativa, y nos ayude a entender fácilmente cómo debemos entender y entregar los documentos. En el primer tercio de la vida útil, como les señalaba acá, hasta un 40% puede ser de instrumentos tipo A1, que son los más líquidos. El 40% puede ser de los menos líquidos, y un 20% de los que ya son
difícil de lidiar, ¿cierto? Por ejemplo, la cesión de un contrato. La cesión de un contrato implica un procedimiento largo para poder llegar a liquidarlo, pero al principio, en el primer tercio, como está lejos la posibilidad de tener que recurrir a él para financiar el cumplimiento de las obras de mitigación, la ley nos dice, ok, en esta etapa del desarrollo de su actividad, le aceptamos esto como una garantía financiera. Como vemos, en el segundo tercio de la vida útil proyectada por la faena, estamos hablando de un 60-40 y nos vamos moviendo hacia instrumentos financieros que son más líquidos. Y ya al final de la faena, en el último tercio, estamos hablando de que la garantía debe ser compuesta de instrumentos que son absolutamente líquidos, como boletas bancarias, valevistas, o las pólizas que yo les señalaba, que son a primer requerimiento, que fue la gran novedad que se introdujo a la ley de 1551 en el año 2018. ¿Bien? Bueno, la idoneidad y suficiencia de la garantía va a ser calificada por el servicio y la superintendencia de valor y seguro. Pero ya está claro cuáles son los instrumentos a los que no hay mucho juego ahí, digamos, ¿no? Pero el criterio es ese. En la medida que avanzamos en el desarrollo de la actividad minera, el SENAGIMIN debe tener en su mano instrumentos cada vez más líquidos para poder recurrir en caso de que tenga que financiar ellos mismos el cumplimiento de las medidas de mitigación. Y finalmente se genera con estas garantías un fondo de post-cierre, que es un fondo que no va a estar dirigido a una faena en particular, sino que está dirigido a asumir con una obligación de que cualquier compañía pueda, provenir de cualquier faena minera, ¿ya? Estamos hablando de un fondo que se hace con parte de cada una de la garantías, pero este fondo no está afecto ni está dispuesto a una compañía en particular, sino que es un fondo que va a ser administrado, ¿cierto? Por una institución financiera. Se va a hacer crecer, obviamente, los parámetros son muy parecidos a los de la AFP, pero la idea es que este fondo exista para recurrir rápidamente a financiar el cierre de alguna faena en el caso de que no hayan fondos para poder financiar las actividades. Este es lo que se denomina el fondo de post-cierre. Entonces, bueno, el fondo está compuesto por un aporte de todas las compañías, claro. La idea es mantener el cumplimiento de las obligaciones de la compañía una vez que ya se hayan retirado. Y eso es. Estoy dentro de los timings que me dieron para poder hacerle ver esto. Bueno, entonces, hemos visto la normativa sobre la ley 20.551, vimos cuál es el objeto de la ley de cierre, la forma en que se aprueba, ¿cierto? Tenemos un plan de aplicación general, uno simplificado, la forma en que estos se auditan, en qué caso hay que financiarlo, actualizarlo, el cumplimiento del plan de cierre, la fiscalización y finalmente infracciones y las garantías que hay que otorgar para asegurar el estado y cumplimiento de estos planes de cierre. Mi idea es hacer una cuestión muy general, porque cada uno de los elementos de todo lo que tiene que ver con cierre de faenas mineras podría llegar a ser un webinar en sí mismo, ¿ah? Lo importante aquí era poder darles una visión general
a cada uno. Termino esta presentación señalándoles que Mont Group es, es una empresa consultora que está presente en gran parte de América, en casi todos los países de América. Estamos por ejemplo, en Sudamérica estamos en todos los países menos en Venezuela. Actualmente tenemos oficinas también en Canadá, que está creciendo a pasos agigantados. Y bueno, aquí estamos en caso de que se requieran nuestros servicios. Y estoy listo en caso de que alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta. Estoy viendo el chat acá. Siéntanse libres de hacer preguntas ahora o después a este correo me pueden escribir. Parte de la garantía del webinar. Pueden escribirme y hacerme preguntas sin problema. Bien. Bueno, vamos a comunicarnos con ustedes para hacer seguimiento en caso de que requieran algún otro servicio o quieran hacer preguntas. Pero bien, les agradezco la presentación, perdón, la audiencia, la compañía, y bueno, aquí estamos. ¿Ah? Muchas gracias.